CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pares Impares, que está en su temporada de especiales. Esta semana es una semana llena de noticias donde se acumulan los temas de la agenda nacional que están pendientes, que requieren ser abordados y a veces lo urgente deja muchas cosas importantes debajo de esa alfombra. Algo que ha estado por mucho tiempo debajo de la alfombra es la conversación sobre las personas que no tienen hogar. La gente en situación de calle, el sinhogarismo, también conocido, es un grupo de personas que enfrentan una realidad muy difícil, compleja, a la que solemos no mirar porque de alguna manera es incómoda. Damos respuestas apresuradas a historias que no conocemos y esa incapacidad que tenemos para volver eso un problema humano y acercarnos empáticamente a él es otra de los grandes temas que nos convocan aquí en Pares Impares. Porque uno nunca sabe cuándo ni bajo qué circunstancias puede además llegar a esa misma situación. Pero necesitamos enfrentarlo en un país que además tiene una enorme conversación sobre vivienda pendiente para miles y miles de familias, no solo para ellos. Quisimos ponerle cara, ponerle una mirada empática de la mano de una conversación que pudimos tener con Ricardo Meves. Ricardo es parte de la iniciativa Juntos en la Calle, es presidente del directorio de esa organización y ha podido ver de primera fuente, digamos, la realidad de miles y miles de chilenos que están enfrentando esta situación, pero también historias de esperanza que nos permiten creer que existe un futuro posible. Veamos cómo fue esta conversación. Hoy queremos hablar de conocer ámbitos de la vida que experimentan muchos, que nos podría tocar a cualquiera, realmente nos podría tocar a cualquiera, y creemos que no. Pero queremos mirar una realidad que es la realidad de las personas en situación de calle, de la mano de alguien que tal vez ustedes no se habrían sospechado. Tenemos acá a Ricardo Meves, expresidente de la CPC, pero es además director de Juntos en la Calle y director de La Iglesia que Sufre. Y queremos hablar contigo desde tu mirada, esta historia que es una historia que contamos poco, que visibilizamos poco, que siempre negamos como algo que nos podría ocurrir y sin embargo constituye la realidad de muchos chilenos y chilenas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma. Ricardo, yo creo que algo que puede sorprender a algunos, porque muchos te conocen por tu rol público en la CPC como empresario, es que seas parte de un directorio de una iniciativa como esta. En parte porque no siempre entendemos que las empresas participan de esto, pero también porque el estigma de ser una persona que vive en la calle es enorme. Viene con una gran cadena de supuestos, o la flojera, o la falta de capacidad, la falta de iniciativa, que no terminan nunca de contar las verdaderas historias que ahí se viven. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y cuál fue tu primera sorpresa con este mundo de las personas en situación de calle? Mira, primero llegué porque la CPC está muy involucrada con el 3xI y el Juntos en la Calle es parte de lo que es el 3xI. Y lo que más me impresionó fue no saber nada de la gente en situación de calle y estar lleno de prejuicios. ¿Tú también lo sentías? Absolutamente. Y yo tengo una oficina en Moneda y cuando estaba en la Cámara Nacional caminaba mucho en el centro de Santiago y veía gente en situación de calle, en la Alameda, en fin. Y tú decías, pucha, pobre gente, no tiene dónde estar, no tiene dónde dormir, en fin. Pero más allá de eso, nada. Y resulta que la realidad de las personas es tan distinta a la que uno piensa que
cuando uno va conociendo y se va involucrando en este mundo, la verdad es que te das cuenta, Paloma, que los prejuicios que uno tiene son tremendos. Y eso me hizo, además de ser presidente de la CPC, porque esto ya participo más de un año en el directorio, fue involucrarme personalmente y por ende también la CPC está involucrada. Y participar activamente en estos directorios, porque hay muchísimo que hacer. Habemos un grupo de empresarios, están las organizaciones sociales, las organizaciones que tienen que ver también con la gente en situación de calle, que son muchísimas. Hay mucha gente que está detrás de esto, apoyando, y no solamente llevando un plato de comida, una bufanda, un abrigo en las noches más frías, sino que hay todo un desarrollo y una estrategia para que esa gente salga de la calle. Y solo un ejemplo, hay gente que vive en la calle porque, valga la redundancia, por ejemplo, le queda muy lejos su lugar de trabajo de donde vive. Entonces, para no tener que volver a su casa un día en la noche de una faena, una construcción, bueno, se queda viviendo en la casa, en la calle. Hay otra gente que la han echado de su casa. Me tocó y tuvimos un precioso evento el jueves de la semana pasada, la noche del encuentro se llamó, que estuvimos en una casa donde habían dos personas, dos hombres, uno alcohólico recuperado, otro alcohólico y exdrogadicto, que no estaba 100% recuperado. Tremendo. Pero uno de ellos ya había salido de su proceso de alcoholismo. Y resulta que había trabajado en algún momento de su vida. Y lo más emocionante era la fuerza con que él había salido, había generado ahorros, había levantado el suficiente capital para postular a un subsidio de vivienda, se había conectado con el amor de su vida cuando estaba en el colegio, y al día siguiente firmaba la escritura de subsidio y se iba a vivir a Talagante, me acuerdo. Y cuando tú le empiezas a preguntar, porque la idea es que de estos encuentros que tú vayas donde ellos viven, veas cómo viven, veas lo que hace realmente esta institución. ¿Y qué los llevó ahí, no? Y bueno, el que lo llevó fundamentalmente es la falta de redes, falta de apoyo. Esto nace desde muy chicos en sus familias, con papás y mamás que en la práctica no existen, no tienen redes, no tienen hermanos, no tienen tíos. Él me decía, tengo 7 hermanos, pero son 7 hermanos de papás diferentes y ninguno de ellos se preocupó de él. Entonces no existe nadie que le dé una mano, más allá de la ayuda material, más allá del almuerzo, la comida, el abrigo. Una relación que te sostenga. Las redes. Si aquí lo más importante en esto es cómo somos capaces de generar entonces estas redes. Y por eso que este encuentro en el que estuvimos, que creo que fueron más de 450 personas, nos da un tremendo impulso para seguir trabajando juntos en la calle, en este directorio, porque creemos que podemos cambiarle la vida a todas estas personas, ya sea multisistémicamente, porque hay evidentemente gente que está con depresión, que era el otro caso, que claramente una persona que estaba bastante más deteriorada, pero también hay mecanismos que pueden permitir a todas estas organizaciones sociales apoyar la salida de la calle a toda esta gente, que hoy día, a propósito de la llegada de los migrantes, ya pasan a ser familias completas. Claro, las que el están en número esta ha situación. crecido mucho. Quisiera volver a llevarte a un lugar como muy personal. Tú hablabas de que lo primero que te sorprendió es lo poco que sabes. Es bueno saber que uno no sabe, Sí. en todo caso. Es un gran primer paso. Pero a continuación de tus prejuicios. ¿Qué sentiste cuando miraste de frente tus prejuicios? Una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque un poco lo conversábamos antes también,
de alguna manera yo siempre he estado preocupado de los empresarios. No somos máquinas de hacer plata, fijarnos solamente en la última línea, como hay un estereotipo que se ha creado. Ese es otro prejuicio. Otro prejuicio. Y nos preocupamos de nuestra gente, nos preocupamos que el nuestro también es otro prejuicio, porque uno habla de nuestra gente, que es la gente que trabaja con nosotros. No es que sea nuestra, pero trabaja con nosotros. Pero también nos preocupamos del resto de la gente, nos preocupamos de la sociedad, nos preocupamos de lo que está pasando, nos preocupamos del país. De hecho, por eso yo me involucré en el ámbito gremial. Y cuando vamos al ámbito social, también ha sido una preocupación mía. Y cuando vemos a gente vulnerable, a gente que muchas veces anda en la calle, que no tiene que comer, gente que no tiene oportunidades, Paloma. Bueno, eso te va llamando la atención. Cuando ves gente que es abusada, cuando hay gente que es maltratada, bueno, eso te va sensibilizando el corazón. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Y el año pasado fui al primer encuentro que hubo, donde estuvimos también con gente en situación de calle, y uno ve que acompañándola, le estás cambiando la vida y te piden, por favor, vuelvan. En esta oportunidad, cuando estuvimos con estos señores, que uno había ya solucionado su vida, pero te genera el estímulo necesario para seguir adelante, y hay un desafío por delante, y tú ves que se puede hacer. Y le muestra también a los otros que están ahí que sí hay una esperanza, ¿no? Que hay algo que fue muy impresionante en el encuentro, y fue el testimonio de Ruby, que dijo de muchas maneras, lo repitió, que todo el mundo le dio la espalda. Todo el mundo le dio la espalda. El sistema, la sociedad, el sistema educativo. Si uno mira como a la escala de cómo se vive la ciudadanía, el municipio, el barrio, los vecinos, es muy impresionante que logremos desarrollar esta capa que nos permite normalizar o no ver o directamente evadir el hecho de que esto está súper cerca. O sea, sí, entre nosotros hay muchas menos diferencias de las que creemos, realmente. Es que ¿sabes lo que pasa al final? Estamos metidos con una coraza, y esto en términos bien generales. Y yo lo dije hace tiempo atrás en una entrevista. Tú no sabes ni siquiera el nombre de la persona que te atiende en un restaurante. Uno no es capaz muchas veces de saludar al guardia que está a la entrada de un centro comercial. ¿Qué queda entonces para la persona que está en situación de calle? Claro. Si no eres capaz ni siquiera de saludar a quien se sube al ascensor contigo. Entonces, son todos elementos que, la verdad, yo en mi vida me he preocupado de llevarlos a la práctica, de enseñárselos a mis 7 hijos que tengo, que además lo practican también. Bueno, y aquí cada vez que yo les cuento lo que hago en esta fundación, la experiencia que he ido teniendo, cómo es posible apoyar, ya sea con ideas, con recursos, con una visita. Es que... Bueno, es con una visita. Con el centro de salud que está ahí en Santa Isabel con Santa Rosa, que hoy día tenemos que crear un policlínico y certificarlo para que la gente en situación de calle se pueda atender por FONASA, por ejemplo, y ahí el llamado es, oye, necesitamos ayuda para que eso se pueda concretar, porque además hay un montón de médicos jóvenes que donan parte de su tiempo para ir a atender a gente en situación de calle que no los atiende el sistema público. Porque alguien nos comentaba ese mismo día que una persona con un resfrío en situación de calle se puede morir. O sea, en nuestra vida un resfrío es una anécdota.
Pero en estos casos, efectivamente, hay números que respaldan que la gente se muere de un resfriado, porque evidentemente la situación es muy extrema. Y eso no nos puede dejar indiferentes. Y ese es mi punto. Las personas que están al lado de uno no nos pueden dejar indiferentes. Me encantaría avanzar hacia ese lugar. Antes de comenzar esta entrevista, hablábamos un poco de nuestras historias personales. Nosotros somos personas bien distintas. Y sin embargo compartimos algo, que es que nuestras familias son muy diversas, vienen de distintos orígenes políticos, de distintas experiencias de vida, algunos han sido migrantes, ¿verdad? Sí, claro. En eso somos parecidos. Sí. Y el hecho de que en nuestras familias haya personas distintas, de distinto pensamiento político, de distintas realidades, con distintas trayectorias de vida, hace que podamos de alguna forma mirar lo diverso con otros ojos. Pero no es fácil mirar lo diverso con otros ojos, porque tenemos estos prejuicios. Los prejuicios de alguna forma nos protegen del miedo que nos provoca el otro que es distinto. Y entonces me encantaría saber cómo invitas tú a otros. No todos tienen la experiencia de la diversidad en su propia familia, por ejemplo, o en sus propias narrativas para atrás. ¿Cómo haces tú para transmitir esta energía y este mensaje del otro que es distinto, que piensa distinto en este año político, del otro que vota por el otro, en tus entornos que a veces no son tan diversos, son más homogéneos? ¿Cómo haces tú para transmitir ese mensaje? Mira, yo haría una invitación de imaginarse a todos en un vuelo a cabina abierta sobre los 3.000 metros de altura y mirar Chile. Y mirar esta sociedad que nosotros tenemos, que es un solo país. Y esto es algo que lo he conversado mucho con mi señora, porque en este país, en que somos tan diversos como lo son una familia. Mis hijos son 4 hombres, 3 mujeres, y cada uno en su individualidad es muy distinto al otro. Así como somos en el país. Piensan distinto, tienen intereses distintos, todos tenemos... O sea, tengo un yerno que piensa absolutamente distinto en lo político que yo. Bueno, y lo quiero porque es una persona, porque es el marido de mi hija. Entonces, entendamos de una vez por todas y que no porque alguien piense distinto, no vamos a relacionarnos con esa persona. No vamos a acercarnos a esa persona, no vamos a hacer, a lo menos, ¿no es cierto?, darnos el placer muchas veces de tener una conversación con esa persona, ver dónde están sus dolores. Cuando yo estaba en Chile Valora y conversamos con los dirigentes sindicales, yo me hice muy amigo de dirigentes sindicales. Son del Partido Socialista, son del Partido Comunista. O sea, Que no es exactamente por el que votas tú. No, pues claro que no. Pues. Solo para aclarar, digamos. No voto por el Partido Comunista yo. Pero ahí detrás de la ideología hay personas. Y si vemos en cada una de las personas, y probablemente aquí cuando salgamos, mis amigos me van a llamar por teléfono y me van a retar, que cómo es lo que estás diciendo. Bueno, porque son personas humanas que tienen una mirada distinta de la vida, de cómo solucionar los problemas, pero son personas. Entonces, mi invitación es esa, o sea, miremos a este Chile, que se supone que todos lo queremos, desde una altura que nos permita verlo completo. Y aprovechemos además de verlo a 30 años plazo, porque estamos insertos en el corto plazo, a propósito de lo que tú decías de las elecciones que tenemos ahora, pero estamos mirando los próximos 4 años, no estamos mirando el Chile que le queremos dejar a nuestros nietos, porque me faltó decirte que tengo 4. Tus bisnietos, entonces. Hablemos al tiro de la generación que viene después. Entonces yo digo, esa es la invitación. Tratemos de sacarnos los prejuicios que tenemos y realmente miremos a la otra persona en su real dimensión, en lo que es como ser humano. Es súper importante lo que estás planteando porque vivimos una época que está muy impulsada por las tecnologías, en la que la trampa, y la trampa probablemente de los grandes dolores de nuestra humanidad es justamente cuando dejamos de entender al otro como un ser humano legítimo.
Y por lo tanto es el respeto al otro solo porque es un ser humano. Es una cuestión que suena sencilla, suena básica, pero es muy profunda. Y entonces me encantaría saber cuál ha sido el mayor regalo de tener los ojos abiertos a la humanidad de todos, a pesar de lo que sientes por el otro, el miedo que te produce, el prejuicio que tienes sobre él o el enojo que te produce lo que el otro manifiesta. ¿Cuál ha sido el regalo de lo otro, de mantener siempre ese recuerdo presente? Fíjate que cuando uno va a enfrentar un problema o a juntarse con gente en situación de calle que te enseña mucho. Te enseña, por ejemplo, lo que significa el esfuerzo de haber salido de una situación de toda una vida de alcoholismo, que se interna porque él quiere para salir de donde está, que termina su tratamiento, que después se esfuerza por ahorrar para tener un subsidio habitacional, logra, o sea, eso para mí es un regalo de decir, oye, se puede lograr con el esfuerzo de la persona prácticamente lo que uno quiera. Entonces, digo, ¿cuánta gente no, es que no puedo, es que no quiero, no tengo la oportunidad de hacerlo? Oye, este caballero de 57 años, caballero digo yo tengo más años que él. De joven, dices tú. De joven. Lo pudo hacer. Claro, pero a él alguien le tendió una mano. Y ahí me encantaría saber... Bueno, estas organizaciones solidarias, como por ejemplo el Juntos en la Calle, a través de las organizaciones que va juntando, le tendió la mano. Y lo apoyó. Y generó las redes. Y generó estas redes que este joven no tenía. Y a partir de ahí entonces él se sintió apoyado para dar este salto y tomar esta decisión de sanarse. Me encantaría, para cerrar, estamos efectivamente en un año electoral muy tensionado. ¿Qué le deseas tú a los candidatos que hoy día quieren estar en la presidencia? Con una de ellas trabajaste mucho cuando estabas en la CPC, que es la misma Janet Jara, pero a todos, ¿no? Porque no sabemos cómo va a terminar esta historia. ¿Qué les deseas en cuanto a mantener los ojos en este tipo de iniciativas, pero también al rol de que tú mismo incitabas, ¿no? A pensar en el otro como un ser humano y a pensar en el largo plazo? ¿Cuáles son tus buenos deseos para quien le toque gobernar Chile? A mí me encantaría que efectivamente miren el país como un todo desde arriba, miren el largo plazo y sean capaces de construir acuerdos. Y para eso hay que ser generoso. Me podrán decir que yo puse trabas para, por ejemplo, una reforma tributaria, pero sin embargo avanzamos en varias cosas, ¿no es cierto?, con el gobierno, a lo cual dijimos sí, la ley Carín, a propósito de lo que te decía de los abusos contra las personas, cualquiera sea su condición. Para mí ese fue un convencimiento absoluto que teníamos que salir adelante con esa ley. Y yo creo que están las condiciones dadas porque la gente necesita soluciones. Y la única forma real de lograr soluciones que las personas necesitan es generar acuerdos. Chile necesita crecer económicamente para que la gente pueda trabajar y pueda estar tranquila en su trabajo, y Chile necesita seguridad para que la gente pueda ir a su lugar de trabajo o pueda ir a la plaza o pueda ir a cualquier parte y pueda volver a su casa tranquila. Por lo tanto, los candidatos tienen que tener la capacidad de generar los mecanismos para que la sociedad chilena pueda vivir mejor, pueda estar más tranquila, y aquellas personas más vulnerables,
como quienes están en la calle, por ejemplo, pueden tener una oportunidad. Tengan la oportunidad, pero además de eso, Paloma, tengan la esperanza de que con las redes adecuadas puedan salir de donde están y que no nos pongamos como los caballos esa anteojera, ¿no es cierto?, que lo hacen mirar solamente para adelante, y realmente como sociedad miremos a la gente más vulnerable porque nos necesita. Solo no van a salir. El presidente o la presidenta que salga solo no va a poder. Los partidos políticos necesitan, o sea, los presidentes necesitan el apoyo de los políticos, necesitan el país necesitan la sociedad completa. Y las personas más vulnerables necesitan del resto de la sociedad también. Solos no van a poder salir. Y aquí no se trata de, oye, que pongamos más impuestos, no, aquí se trata de la preocupación, poner el foco. Si de repente los recursos sobran, y el foco es lo que falta en cómo se gastan bien los recursos. Yo diría que... y la escala humana, ¿no? A veces lo que falta también es la escala humana. Por eso digo yo, si seamos capaces de mirar... si ponés foco en los más vulnerables, realmente te empieza a conmover lo que pasa. Y te vas dando cuenta de que vas entendiendo, si no es tan difícil. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Gracias a ti. Nosotros quisimos mirar desde otros ojos. Efectivamente hay muchas organizaciones juntos en la calle, es una de ellas, pero hay muchas organizaciones que trabajan en distintas dimensiones para abordar el enorme problema que significa que más de 50.000 personas viven en la calle. Hay personas que trabajan en la salud, efectivamente, a la que no acceden estas personas. Hay instituciones que trabajan en encontrar maneras de trayectorias para ayudar a esas personas a salir de esas circunstancias. Hay personas que se preocupan de que se alimenten, etcétera, ¿no? Y por lo mismo es tan importante que podamos superar el prejuicio, superar el miedo de ver lo distinto y de ver lo que no nos gusta, para poder efectivamente tender esa mano que muchos necesitan. Vamos a hacer una pausa en Pares Impares, pero volvemos muy pronto con esta temporada de especiales de nuestro querido programa. Ya volvemos. Vivimos en un país muy desigual, tenemos distintas capas de desigualdad y una de ellas se manifiesta de manera muy radical en la realidad que viven miles de personas en las zonas rurales versus las zonas urbanas. En las zonas urbanas se concentran las oportunidades, los recursos, los servicios, mientras las zonas rurales tienen un rezago y además luchan por avanzar. Es por eso que adivinen cuánto recaudan las municipalidades rurales, pues muchísimo menos que las urbanas. Por eso a veces en la vida tenemos la oportunidad de con un mínimo esfuerzo aportar un poco en la dirección opuesta. Por ejemplo, sacando el permiso de circulación en una comuna que no sea urbana, sino que sea rural, y mejorar un poco la recaudación de las arcas de esas municipalidades que si algo que tienen son necesidades. Esa es la mirada que tiene Saca tu Permiso Rural. Y por eso les queremos contar toda esta iniciativa en la siguiente nota. Yo no soy de Santiago, soy chillaneja, entonces se me viene un poco mi casa. Verde, parcelas, no sé, como hartos animales. Campo, culturas ancestrales, tradición. Lo primero es naturaleza, vida, aire puro, pero también se me viene a la cabeza necesidades, falta de oportunidades. Son las palabras que se vienen a la mente cuando se habla sobre la ruralidad en Chile, una realidad que se presenta de manera predominante en 185 de las 345 comunas del país, excluyendo a la Antártica. Pero esta palabra es mucho más que aquello relativo a la vida del campo, sus labores y habitantes como lo define la RAE. En Chile, de acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo Rural, el territorio rural se comprende de la siguiente manera.
es la interrelación entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población máxima de 50.000 habitantes. Es que hoy entender la ruralidad implica mirar mucho más allá y comprender su complejidad. Se trata de un valor único que se expresa en su identidad cultural, en la riqueza de su biodiversidad presente a lo largo de más del 80% del territorio nacional y también en su rol productivo, que aporta de manera constante al desarrollo del país. La ruralidad es un concepto no solamente chileno, sino que se entiende a nivel global y está transitando desde una perspectiva tradicional, de un mundo que a veces se asocia al pasado, hacia un espacio mucho más dinámico, donde hay cada vez menos diferencias con el mundo urbano. Hay movilidad, hay multiempleo, no solamente depende de lo agrícola, que muchas veces lo rural se asocia a lo agrícola, también hay empleo rural no agrícola. Pero también transformaciones en términos de la agroindustria, las formas culturales que la gente tiene para vivir, zonas de alto riesgo también, zonas protegidas en términos ambientales y en algunos casos también en territorios indígenas. Así es que la ruralidad que nosotros estamos viendo es más compleja que pensar entre lo urbano y lo rural. Población y territorio que enfrentan diversos desafíos en comparación al sector urbano. Entre ellos destacan la calidad de la conectividad, servicios, así como una mayor pobreza. Casi el 94-95% de los territorios rurales tiene conexión a Internet, pero quizás la calidad es más difícil. Si hay cobertura, no es suficiente, hay que entender y mejorar las distintas calidades que estamos viviendo. También encontramos en los territorios rurales pobrezas multidimensionales que hemos visto y los datos de la CACEN nos dan cuenta de eso en términos de escolaridad, en términos de salud. Los territorios rurales experimentan mayores tasas de pobreza por ingreso y multidimensional que las áreas urbanas. La pobreza por ingreso en áreas rurales gira en torno al 20% y de pobreza multidimensional en torno al 25%. Esto quiere decir que hay mayores carencias de ingreso y eso permea la vida social, la vida familiar, digamos. Y en torno a la pobreza multidimensional es que hay mayores carencias vinculadas a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y también a la cohesión y a las redes sociales. Con el fin de reducir las brechas entre lo urbano y rural, se han realizado diversas iniciativas que buscan dar más oportunidades a los habitantes de estos territorios. Es así como se presenta el proyecto de Saca tu permiso rural de Balloon Latam. No muchos somos conscientes que el permiso de circulación es sino el único tributo que uno puede elegir dónde gastarlo. ¿Por qué? Porque el 37,5% de lo que uno paga se queda en el municipio que tú eliges. Entonces es plata directa que llega a los lugares que más lo necesitan. Entonces por eso creamos esta iniciativa, sacatupermisorural.cl, para que municipios rurales a lo largo de todo Chile, año a año, se vayan sumando y así vamos descentralizando el acceso a ciertos recursos para cambiar realidades, porque un peso en esos lugares puede marcar muchísimas más diferencias. Diferencias concretas que en esta edición se buscarán generar en comunas como Alicantén, Futaleufú, Guaitecas y cerca de otros 17 municipios de las regiones del Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Actividades culturales, mejoras en espacios públicos y el desarrollo de planes de gestión ambiental son algunas de las medidas a impulsar. De esta forma, la inyección de recursos no solo refuerza la infraestructura local, sino que también impulsa el desarrollo real, permitiendo a las comunidades rurales proyectar su futuro desde sus territorios de origen. Es un tema súper importante la equidad territorial porque permite que no se centralicen los fondos o no se centralicen los recursos y puedan haber comunas como Torre del Paine, Timauquel, en el caso de Magallanes, que no todo se centre en Punta Arenas, que es la capital de Magallanes, y a su vez que no todo se centralice en Santiago, sino que pueda impactar a distintas regiones y a distintas localidades tan chicas. Ustedes saben que cuando uno es joven tiende a irse de su comunidad para poder estudiar y buscar mejores oportunidades laborales. Pero en este caso, para que el pueblo pueda sostenerse y pueda tener esta contribución, ya sea social o de emprendimiento, el poder ser joven y tener un emprendimiento en el pueblo ya es algo nuevo y bueno. Al hacer este producto me ha podido abrir muchas puertas, inclusive con el desarrollo de mi comuna, porque mi comuna está aislada de todas las grandes ciudades. Por lo tanto, con este producto hemos podido abrir grandes puertas, lo que nos hace poder llevar el desarrollo a nuestra comunidad. Para ser parte de la quinta versión de Saca tu permiso rural y colaborar con algún municipio al pagar el permiso de circulación, hay que seguir los siguientes pasos.
¿Cómo lo hacen? www.sacatupermisorural.cl, ahí eligen su municipio, suben los 4 documentos, el SOAP, el padrón del auto, la revisión técnica, la adhesión de casa, etc. Y con eso ya está, y le llega el botón de pago. O a través del WhatsApp hay unas personas que los van a estar atendiendo, mandan las fotos, eligen el municipio y les llega el link de pago. Es así de simple, o sea, directo en la web o también a través de WhatsApp facilitando el proceso. Es una forma de poner en valor a tantas comunas rurales que aportan significativamente a nuestro país. Darles visibilidad, hacerles un aporte para que el desarrollo de la ruralidad siga siendo integrado en la vida en comunidad. ¿Ustedes con personas de qué edades hablan? ¿Hablan solo con gente que tiene más o menos su edad? ¿Hablan con los jóvenes jóvenes? ¿Con los mayores mayores? ¿Cuánto transitan entre un lugar y otro? Probablemente poco, porque los humanos somos malos para explorar a esos otros que son distintos y sobre todo si no comparten nuestra misma generación se vuelve a veces un poco más complicado. Sin embargo, en el pasado lo hacíamos y ese diálogo intergeneracional que había entre las comunidades aportaba muchas cosas a todas las generaciones que participaban de él, porque uno intercambia. ¿Cuáles son los beneficios del diálogo intergeneracional? Junto con decirlo, usted tiene que decirla de corrido esa palabra, intergeneracional. Se lo explicamos en la siguiente cápsula animada. Puede que una conversación con tu abuelo en la infancia te haya hecho pensar distinto sobre la vida. O tal vez recuerdas cuando un niño te hizo una pregunta tan simple que te obligó a replantearte una idea que creías resuelta. Estos son ejemplos donde personas de 2 generaciones intercambian y enriquecen sus perspectivas. Así define la Fundación La Caixa el diálogo intergeneracional. Es el acto de hablar, escuchar y aprender entre personas de distintas edades. Según la antropóloga Margaret Mead, estos intercambios permiten que el conocimiento no se quede atrapado en un solo grupo etario, sino que fluya y se renueve. El diálogo intergeneracional mejora el bienestar, fomenta la integración de grupos vulnerables y refuerza los lazos comunitarios. Es como un puente que en conjunto permite que circule la experiencia, la emoción y la sabiduría. Por eso te invitamos a que cada vez que puedas, construyas estos canales para que crezca la comunidad. Vamos a ir a una pausa muy breve en Pares y Pares, pero ya volvemos con más. Quédese con nosotros. La migración es una realidad en todos los países del mundo. Todos los países tienen migrantes y todos los países viven tensiones con los procesos migratorios porque definitivamente en nuestro sistema global, si hay algo en lo que no se globalizó, en sus mecanismos para incorporar las olas migratorias y predecirlas y anticiparlas y prepararse, ¿no? Es por eso que esta es una historia que parece que puede ocurrir en Chile, pero en realidad ocurre en Perú. Es el encuentro entre 2 culturas, Perú y la ola migrante desde Venezuela, en un lugar llamado Trujillo. Ahí, por supuesto, también se manifiesta lo que ya conocemos, las tensiones, las dificultades, los problemas de adaptación. Pero una obra enfocada en niños, que se llama Arepa y Ceviche Te Invito, se dedicó a justamente enfrentar esto desde una conversación que promoviera la coexistencia y mayores maneras de alcanzar cohesión social. Veamos de qué se trata en la siguiente nota de Constanza Pérez. Migrar es más que salir de un país, es dejar el hogar, dejar las raíces, dejar una parte esencial de la propia identidad y la propia historia. Esa ha sido la realidad de millones de venezolanos que desde hace más de una década han tenido que partir de su tierra. Un país que creció gracias a la producción de petróleo, pero que llegando el nuevo milenio enfrentó una serie de crisis económicas y políticas que llevaron a un fenómeno de migración que solo fue escalando. Y este quiebre se produce aproximadamente en el año 2015, que es cuando, de acuerdo a cifras del ACNUR, se produce este éxodo masivo de personas venezolanas que a mayo de 2025, según cifras precisamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, alcanza a una cifra de 7.9 millones de venezolanos que han salido del país desde el año 2015. De esos 7.9 millones, 6.8 millones se encuentran en algún país de Latinoamérica o del Caribe. Uno de los principales destinos en el continente ha sido Perú, siendo Trujillo la segunda ciudad que más migrantes venezolanos ha recibido.
albergando a más de 50.000 en el año 2022. Una región que es reconocida por su título de capital de la marinera, danza que mezcla influencias indígenas, españolas y africanas. Perú ha recibido comunidad japonesa, comunidad china, hay mucha migración, te decía también, pues eso, andina hacia las ciudades. Es cierto que, y de manera importante, y en el caso de Perú, en los últimos años pues, se han recibido 1.600.000 venezolanos que han llegado al Perú, ¿no? Y ahí es donde los desafíos de integración se producen, ¿no? Pero hay que siempre pensar que hay maneras, digamos, diferentes de abordarlo y de abordar esa integración socioeconómica, pero que la cultura también aporta a esa integración socioeconómica, ¿no? En Trujillo se encontraron dos culturas latinoamericanas, la peruana y la venezolana. El movimiento de poblaciones genera encuentros y va transformándonos, tanto a las sociedades de acogida como a las comunidades que llegan. Va enriqueciéndonos. Nos va ampliando el mundo y pienso que el arte, la cultura, las prácticas musicales, prácticas teatrales son un tremendo aporte para eso, para el encuentro, para la sociabilidad, para la convivencia. El encuentro de la arepa y el ceviche. De esa manera lo grafica Marifrancis Monjes, creadora de una obra de títeres que cuenta la historia de migración e integración venezolana de una manera dinámica. Inspirada en la historia familiar y la experiencia migratoria desde los ojos de su propia hija, Marifrancis cuenta los desafíos de adaptación que viven quienes llegan y quienes acogen. Mi hija tenía 5 años para ese momento. Nosotros no le preguntamos a ella, no le consultamos nada, simplemente le dijimos vamos a hacer un viaje que es muy largo y eso fue lo único que pudimos decirle a ella. Hasta llegar a esta bendita tierra del Perú que nos ha abierto las puertas, nos ha recibido. Y aquí también empezó una historia de adaptación para ella, ¿no? Como niña, tenía tan solo 5 años, pero aquí no solamente quiero hablar de la adaptación que ella tuvo que vivir siendo migrante, sino de la adaptación que vivieron también sus compañeritos cuando la reciben a ella en el colegio, en el salón. El uno del otro. Supongo que, bueno, nunca he probado una arepa, pero suena interesante. Y yo nunca he comido ceviche, aunque me da un poco de miedo que no esté cocido. Eso es exactamente de lo que trata nuestra clase. Aprender sobre nuestras diferencias y aceptarlas. Arepa y ceviche, te voy a invitar, cuenta la historia de Xiolimar, una niña venezolana que tiene un gran sueño, bailar, pero al ser un títere no puede cumplirlo. Cuando llega al Perú, uno de sus compañeros dice que la mejor comida es el ceviche, mientras que para ella es la arepa, pero ninguno de los dos quiere probar la comida favorita del otro, porque cada uno cree que lo suyo es mejor. Ella tiene como reto que superar las diferencias para poder lograr ese sueño. Entonces hay ahí como un enlace mágico también donde cuando ella supera las diferencias, ella va a poder lograr su sueño. Finalmente es la maestra quien logra que ellos accedan a hacer esta prueba de la arepa con el ceviche combinado y ahí se dan cuenta ellos que es lo mejor que han probado en el mundo, que es lo más delicioso y que de ahora en adelante esa va a ser su comida favorita. Entonces un poco que se cuestionan de por qué no lo habían hecho con anticipación y ahora reflexionan lo maravilloso que es la unión de estas dos culturas, ¿no? Juanito, te invito a probar una arepa. Te va a encantar. Y yo te invito a probar ceviche. Es ácido, pero te va a sorprender. Con el apoyo del proyecto Tejiendo Culturas de UNESCO Perú, Marifrancis pudo llevar sus títeres y su historia a distintas salas de clases en Trujillo. Las clases y las aulas peruanas son clases de migraciones de distinto tipo, ¿no? Es un país donde la gente nace en sierra y baja a la ciudad o baja a la costa. Es decir, hay mucha migración interna. Los venezolanos no son los únicos migrantes, ¿verdad?, en un aula. Y es interesante porque lo que ha hecho ha sido generar justamente, y este proyecto de arepa y ceviche ha generado no solamente, digamos, esta reflexión sobre la migración venezolana, pero también sobre la migración
porque en media pues el número de niños que no han nacido en la ciudad donde está la escuela es muy elevado. Cuando el arte reúne a comunidades, se consigue un conocimiento más profundo del otro, ¿no? De lo que trae, de su aporte, para conmovernos en esos procesos de intercambio. El arte congrega, tiene esa fuerza para congregar, para generar imaginarios comunes y futuros. Una obra de títeres que, más allá de las risas y de la comida, lleva el mensaje de estar abierto a las diferencias, porque allí podemos descubrir que la integración es el camino. La arepa y el ceviche para mí representa lo siguiente. La arepa vendría a ser mi hija, que nace en Venezuela y tiene que emigrar. Pero el ceviche es mi hijo, que es nacido en Perú, el cual tiene nacionalidad peruana, y como me dijo un día mi hija, me dijo: mamá, si nosotras algún día nos vamos del Perú, el Perú nunca se irá de mí. No nos cuesta nada hacer una lista de las cosas que nos dividen, menos en estos tiempos de polarización. Pero tal vez deberíamos cambiar la mirada, dar vuelta el vaso, verlo medio lleno y hablar sobre esas cosas que sí nos unen, las cosas donde no nos cuesta estar juntos. Salimos a la calle y les preguntamos a ustedes, ¿cuáles son esas cosas que nos unen como país? Y estas fueron sus respuestas en Voces Humanas. Uy, yo creo que los chilenos nos une así como país, más que nada la solidaridad. Siendo realmente sincero, lo que más nos une como país es el 18 de septiembre. Como país nos une lo que es la unidad, especialmente en catástrofes como los terremotos, el tsunami. Mira, yo siento que como país nos une la solidaridad. Nosotros nos ayudamos sin importar quién sea el otro, sin importar nuestra ideología política, sin importar nuestro color de piel. Uno puede toparse con quien sea, donde sea y en el momento que sea, pero en esa semana del 18 somos todos literalmente como familia, hermanos, buena onda. Desde el más pobre hasta el más rico ayuda, por lo menos. Ayuda, da lo mismo, igual el estatus social, igual uno se pone la mano en el corazón y llega a ayudar hasta el vecino. Cuando el país se ve enfrentado a situaciones difíciles, puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser un incendio, lo que sea, siempre nos unimos todos como nación, damos lo mejor de nosotros y ahí no existen colores que nos diferencien. Si somos constantes en eso, de que levantamos la mano a una persona que lo necesite y nos vamos ayudando, podemos llegar mucho más lejos como sociedad. Sea donde esté, todos están en la misma parada como celebrando felices. A pesar de todo lo que nos pase, seguimos en pie. Y yo creo que hay que utilizar esas oportunidades que nos convocan solidariamente para unirnos y olvidarnos de nuestras diferencias. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares en una semana que no está necesariamente marcada por la tranquilidad. Habitamos permanentemente en el borde de las polémicas, de lo que dice un sector, de lo que dice otro. Y es muy fácil enganchar con esa energía y quedarse. Sin embargo, esta semana también comienza un nuevo periodo completo para nuestro país. Y el país sigue estando aquí, seguimos siendo los mismos, los que tenemos que seguir resolviendo nuestros asuntos para poder avanzar, desarrollarnos, crecer juntos. Es por eso que queremos dejar este capítulo como una inspiración para esta nueva etapa, para esta ciudadanía que todos tenemos que seguir ejerciendo de una manera más consciente, para construir un lugar donde sea más fácil y más amoroso vivir, en lugar de más áspero y más hostil, ¿no? Queremos dejarlos con esa inspiración y encontrarnos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.